El Señor los bendiga, mis amados hermanos, amigos, familiares. Es mi oración que el Señor les esté bendiciendo grandemente y que dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios en este momento. Y el tema de hoy es una pregunta. ¿El fin del mundo se aproxima? Usted decide. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Vamos a leer Mateo 24, del 3 al 13. Mateo 24, del 3 al 13. Entonces, el título del mensaje o de esta enseñanza es la pregunta: ¿el fin del mundo se aproxima? Nos dice la palabra de Dios en Mateo 24, 3 al 13, en el nombre de Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos. Excelentísimo Señor, Creador del universo, Padre eterno, estamos delante de su presencia, Señor, agradecidos por este momento, Señor, agradecidos porque usted, Señor, nos sigue guiando por el sendero de la vida eterna. Le ruego, Señor, que tome control de cada mente y cada corazón, y que sea usted ministrando, sea usted enseñando, Señor. Únjame de la cabeza a los pies, Señor, y ayúdanos a comprender lo que usted nos va a enseñar en este momento, Señor. Ponemos este tiempo en sus preciosas manos en el nombre de Jesús. Muy bien, pues la pregunta otra vez: ¿el fin del mundo se aproxima? Yo pienso que estamos relativamente cerca del fin de los tiempos. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del anticristo o la gran tribulación, podrían ocurrir en un futuro no muy lejano. Del día y la hora, solo Dios lo sabe. Pero todo apunta en esa dirección. La venida del Señor Jesús se encuentra dividida en dos partes. Primero, el rapto, es decir, primero el Señor levantará a su iglesia. Nos dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso nos dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Y entonces esta es la primera parte de la venida del Señor. Y luego su venida a la tierra con nosotros, fíjese bien.
En medio de estos dos eventos hay 7 años conocidos como la Gran Tribulación. Primero Jesús viene por nosotros, por su iglesia que fue comprada en la cruz del Calvario. Y luego viene con nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Las señales antes del rapto o arrebatamiento son evidentes. En estos momentos la iglesia debe de darse cuenta que ya todo está preparado para irse, para ser levantada. Realmente ahora lo más importante es que nosotros podamos comprender, entender y creer que Cristo viene pronto. A las personas que no han hecho su decisión por el Señor Jesús, mi consejo es que se entreguen a Cristo y se aparten de todo pecado. Vamos a ver algunas de las señales que nos deben de alertar. Primera, la resurrección de Israel. Tras 2000 años de inexistencia como nación, en 1948 el Estado de Israel volvió a la vida. Floreció el desierto como profetizó Isaías en el capítulo 35. O como Ezequiel en el capítulo 37, los huesos secos resucitaron. Una simple casualidad. ¿Por qué no resucitó Esparta o el imperio de los medos y los persas o el imperio azteca? ¿Por qué Israel? ¿Por qué piensa usted? Bueno, es que estaba profetizado que el pueblo disperso de los judíos volvería a ser nación. Porque Israel tiene un gran papel en los planes de Dios para el futuro. Espero que estas señales inquieten nuestra vida y nos despierten para oír la voz de Dios. Ezequiel 36, 34 y 35 nos dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. ¿Ve la profecía de Ezequiel? Se ha cumplido. Muchas profecías sobre Israel se están cumpliendo ahora mismo. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. También nosotros, mis amados, debemos de aprender de la higuera. Debemos de aprender de las profecías que se han cumplido y las que se están cumpliendo, y recordar que la venida del Señor está muy próxima. Otra de las señales es la inmoralidad que va en aumento. La maldad tiene cada vez mayor aceptación social. La codicia, el aborto, la prostitución, adulterio, la fornicación, homosexualidad, lesbianismo. Y aunque estos pecados han existido desde siempre, ahora son bien recibidos por muchos. Lo que hasta hace unos años era escandaloso, ahora es motivo de orgullo. Estamos siendo testigos de la imposición de la ideología de género en los establecimientos escolares, donde a nuestros niños se les enseña desde pequeños que pueden elegir el género que deseen, o sea que tus niños pueden, según la escuela, escoger ser niños o niñas. ¿Se imagina hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la sociedad? Se han perdido los valores y el temor a Dios. Lucas 17, 26 al 28. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Bueno, si usted se fija, si usted mira las noticias, si usted ve lo que ahora estamos haciendo, así va a ser la venida del Señor, como en los días de Noé, como en los días en que Lot fue sacado de Sodoma y de Gomorra. Hoy en día, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y al que vive como Dios manda, le dicen que es tonto. Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Casi en todo el mundo el gobierno ha aprobado leyes contrarias a las leyes del reino de los cielos. Vamos de mal en peor. No estamos mejorando, mis amados. La situación actual no mejorará. La Biblia dice que estos son los principios de dolores, así es que se empeorará. También otra de las señales que estamos viendo es la frialdad de la iglesia. La maldad se ha multiplicado como nunca antes. Esto lo podemos ver reflejado en el mundo entero. Al ver las noticias nos damos cuenta de los horribles asesinatos que el hombre comete sin sentir el más mínimo sentimiento de culpa. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que usted y yo nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta, nos hemos dado cuenta que el amor de muchos ya se enfrió. Está demasiado frío, ya no hay sentimientos del amor, ya no sienten reconcomia, ya todo está bien para la gente que hace el pecado y que viven en el pecado. Este es otro cumplimiento profético y no podemos culpar a Dios de esta situación. El amor de muchos se está enfriando, se ha enfriado. Lo podemos ver a nuestro alrededor con las acciones de la gente hoy en día. Ahora, la iglesia se ha visto cada vez más debilitada. Ha perdido el celo, el deseo de ser freno para la inmoralidad. Los cristianos somos de poca influencia en la sociedad. Algunos ni siquiera se atreven a decir que son cristianos. En este tiempo, el amor de muchos se enfriará. En estos tiempos que hemos tenido el templo cerrado por unas semanas, a muchos se han enfriado. Ya no quieren regresar al templo. Ahora es cuando debemos de regresar a congregarnos con más poder, con más deseos, con más ímpetu, con más atención. Debemos de trabajar arduamente porque el Señor viene pronto. Otras señales, las pestes. Las pestes ya no son parte, las pestes ya son parte de nuestro diario vivir. No hay mucho que agregar en esta señal, ya que en los noticieros actuales nos hemos dado cuenta de que hay una infinidad de enfermedades que últimamente están trascendiendo en el mundo y pareciera que la medicina no está haciendo ningún efecto para lograr combatir estos poderosos virus. Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire usted decida si el fin del mundo se aproxima. Hoy se está hablando de enfermedades desconocidas que cada día toman más fuerza, como el SIDA, cáncer, ébola, Alzheimer, tuberculosis, peste pulmonar, fiebre amarilla, el cólera,
lupus, diabetes y coronavirus, etc. Dichas enfermedades cada día están arrebatando las vidas a miles de personas alrededor del mundo. Una de las señales más palpables que nos ha tocado vivir es esta pandemia por la que estamos pasando. Pero ni esto nos pone a velar y orar como el Señor nos pide. Ahora, en algunos países se humillaron y se arrodillaron en las calles. Pero aquí en nuestro país, aquí en Estados Unidos donde vivimos, aquí donde el Señor nos tiene, ¿qué hemos hecho? Solamente nos gusta la comodidad. Otra de las señales es la crisis económica. El hambre ya azota a todos los países. Muchos de los cultivos están siendo afectados en todo el mundo. El mal tiempo, nevadas, inundaciones, ciclones, huracanes, sequías, erupciones de volcanes están afectando la producción de alimentos. Hay zonas en donde las torrenciales lluvias están arruinando los cultivos, siendo afectados por el cambio climático. Durante los próximos años, las lluvias y las sequías serán más agresivas y por lo tanto más crisis. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cristo viene pronto. Hay mucha confusión hoy en día, muchos problemas, muchas necesidades. Pero ¿sabe una cosa? Dios todavía es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él prometió estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Así es que no os turbéis, dijo el Señor. El auge de sectas, falsas doctrinas y falsos profetas. Más señales. La iglesia evangélica ha sido invadida por doctrinas antibíblicas, teología de la nueva era. Además de esto, las iglesias satánicas han emergido con mucha rapidez. Los astrólogos, los adivinos, brujos y tarot, los que leen las cartas y psíquicos están brotando por todos los medios sociales y canales de televisión. La iglesia de la cienciología también. Mateo 24, 11 y 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ve? La advertencia del apóstol Pablo fue esta, 2 de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mucha gente se va a congregar allá donde se siente a gusto, donde le dicen palabras bonitas, etc. Pero nosotros debemos de escudriñar las escrituras y no dejarnos engañar por fábulas. El aumento de la ciencia, otra señal. Uno de los signos del fin de los tiempos será el despliegue espectacular de la ciencia humana. Durante unos 2000 años, la humanidad ha montado caballos, mulas, camellos y burros, pero en los últimos 100 años hemos logrado incluso llegar a la Luna y al planeta Marte. La ciencia se ha aumentado grandemente. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Los descubrimientos científicos
Son tantos que jamás en la historia se había avanzado a un nivel tan rápido. La Biblia nos muestra que para este tiempo del fin, la ciencia aumentaría de una manera asombrosa. El avance de la tecnología cada día nos impresiona y todo esto es parte del cumplimiento descrito por la Biblia. Lo que el mes pasado era novedoso, ahora ya pasó de moda, ya es viejo. En los teléfonos todos los días hay cosas nuevas. En fin, la ciencia se sigue aumentando y aumentando. También nos dice la palabra que otra señal será guerras y rumores de guerras. Mateo 24, 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, como les dije. Entonces esto quiere decir que apenas vamos empezando y que las cosas empeorarán. Pero recuerde, Cristo prometió estar con usted y Él está con usted y estará con usted. Nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Hoy en día se habla de guerras más que en ningún tiempo de la historia. La Biblia nos advierte sobre estas guerras. Estas son guerras que están causando estragos en el ámbito económico mundial. Y de acuerdo con la profecía, las guerras seguirán. Los rumores de guerras siguen llegando diariamente. Otra señal, aumento de terremotos. Cuando Jesús advierte que llegarían tiempos de terremotos, hambres y pestes, se refirió a lo que ahora nuestros ojos ven. Hay una gran cantidad de terremotos que están azotando varias partes del mundo. No hay duda de que el Señor habló acerca del aumento constante de terremotos. Hoy en día todos los días tiemblan diferentes partes del mundo. Hoy podrás darte cuenta de cómo la tierra está temblando a nivel mundial. Aún la tierra en cada terremoto está predicando la segunda venida del Señor. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá temor y grandes señales del cielo. Otra señal, muerte y persecución de los cristianos. El 11 de mayo de 2018, el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Mike Pence, dijo que fuentes oficiales señalan que en más de 100 países, unos 215 millones de cristianos se enfrentan persecución, intimidación, abuso, encarcelamiento, tortura física y psicológica, aislamiento en campos de concentración y aún muerte. En un reportaje especial del ministerio llamado La Voz de los Mártires, de diciembre de 2018, se señala que el gobierno comunista de China desea obligar a las iglesias a que autoricen la instalación de modernas cámaras de reconocimiento de rostros, con las cuales el gobierno puede identificar a toda persona que asiste a la iglesia y escuchar toda palabra que allí se hable. Si los pastores no aceptaran, las iglesias serían clausuradas. Otra señal, globalismo. Se promueve que la estructura actual de las naciones como estados independientes está obsoleta y que, por lo tanto, las naciones debieran eliminar sus fronteras a través de la globalización. Y aunque a algunas personas les parece bueno esto, le aseguro que no será. Esto conducirá a establecer un gobierno mundial bajo una sola religión, una sola moneda, una economía bajo un solo gobernante. Es decir, por ahí ya viene el arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación.
Somos testigos del movimiento masivo de personas a través de diferentes partes del mundo. Y sin ir muy lejos, podemos mencionar a miles de personas que vinieron en caravana desde Honduras, deseando ingresar a Estados Unidos. La ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, es el organismo internacional más importante del mundo. Quería obligar a los países integrantes a firmar un acuerdo de abrir sus fronteras a quienes deseen ingresar, para así tener un mundo sin fronteras. Algunas naciones se opusieron, pero hubo otras que aceptaron. Todo indica, mis amados, que el Señor viene pronto. Todo indica que estamos viviendo los tiempos finales. Ahora fíjese bien, si el Señor no viniera tan pronto, usted y yo, sin duda alguna, nos vamos a ir de esta tierra. Entonces, sea que venga el Señor o que nosotros nos vayamos, pues debemos de prepararnos para ese encuentro, para esa cita a la cual no podremos faltar. Todos los seres humanos moriremos. Está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. Entonces, mis amados hermanos, amigos, familiares, es importante que tome la decisión de reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de ir al cielo. El Señor Jesucristo es el único sacrificio que Dios acepta para remisión de nuestros pecados. Es la única forma de que podamos ir, como le digo, a vivir eternamente y para siempre, allá en el cielo. Jesús dijo bien claro en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Está bien claro. Jesucristo es el único que murió en una cruz por tus pecados y los míos. Jesucristo es el único que fue al cielo a preparar un lugar para ti y para mí. Porque Él quiere que donde Él está, nosotros también estemos. Es demasiado importante que reflexionemos en lo que está sucediendo a nivel mundial, y de esa manera nos daremos cuenta que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús, porque a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. Entonces, mis amados, no hay otra forma, no hay otro conducto, no hay otra vía. Solamente en Jesús se encuentra la salvación. Y esta ha sido la enseñanza de hoy. Espero que sea de mucha bendición para su vida y que el Señor abra las ventanas de los cielos y lo bendiga hasta que sobreabunde. Si el Señor lo permite, estaré con usted el próximo domingo a esta misma hora y por este mismo canal, por este mismo medio. Hasta la próxima.